con nuestro compañero Javier Risco, que se encuentra en Brooklyn, en Nueva York, donde se lleva a cabo esta audiencia de Ismael El Mayo Zambada y donde le reportábamos hace algunos minutos se declaró culpable. Risco, ¿cómo estás? Buenos días. Ya te vemos y te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A las 12 del día con 43 minutos terminó la audiencia del Mayo Zambada desde la Corte de Brooklyn y a las 12 del día con 31 minutos estaba diciendo que era culpable de los dos principales cargos que tiene la autoridad estadounidense en contra de él, sobre todo, por supuesto, que tienen que ver con el crimen organizado. Durante 25 minutos el juez Brian Cogan estuvo insistentemente repitiéndole de lo que significaba y si era consciente de lo que significaba ser culpable, que prácticamente era renunciar a cualquier apelación en lo que queda prácticamente del proceso. La verdad es que ha sido una audiencia que ha llamado mucho la atención de los medios. Estamos a la espera, por supuesto, de lo que ocurrirá a las 3 de la tarde cuando la fiscal general de Estados Unidos hable del caso del Mayo Zambada, pero se ha declarado culpable y no solo eso, de su viva voz y en español ha hecho una cronología de lo que ha significado su vida criminal desde 1969, cuando él tenía 19 años y empezó a sembrar marihuana. A partir de eso, ha contado cómo de 1980 a 2024 ha ganado millones de dólares vendiendo heroína, pero principalmente cocaína. La cifra que maneja el Mayo Zambada de la cantidad de cocaína que ha enviado a Estados Unidos es de 1.500.000 kilos a lo largo de estos años. Y hay dos cosas muy importantes. La primera, también de su viva voz, el hecho de que, y lo repitió varias veces, ha caído y que ha contribuido al tema de la corrupción en ese país, dando pagos a policías, a mandos militares y a políticos para que le permitieran operar libremente, tanto sobre todo en México, es lo que ha dicho el Mayo Zambada. También acepta la responsabilidad, pide perdón por haber dañado a la sociedad de Estados Unidos y también a la mexicana y asume las responsabilidades. Lo que viene el próximo 13 de enero será la sentencia del juez Brian Cogan. Fue presentado también al propio juez este acuerdo al que ha llegado con el gobierno de Estados Unidos para aceptar esta culpabilidad, pero bueno, ha sido algo histórico, la verdad. Baitiare, Juan Pablo, ha sido cubierto prácticamente por todas las agencias de noticias, estaba llena la sala y por lo menos en materia de salud se le ve entero con 75 años, porque vaya, ese es un dato, por cierto, que las autoridades de Estados Unidos habían dicho que había nacido en 1948, hoy ante el juez Brian Cogan acaba de decir que tiene 75 años, que estudió hasta sexto de primaria en Sinaloa y que con varios amigos, incluso socios, fue el fundador del cártel de Sinaloa. En tus 75, no 77 años, y creo que, Risco, de lo que nos comentas, tú que estuviste ahí dentro de la sala, la parte de los sobornos y de la colaboración de autoridades y de políticos va a ser uno de los puntos fundamentales y torales respecto al acuerdo que haya hecho el Mayo Zambada con las autoridades norteamericanas. Tú que estuviste ahí dentro, platícanos un poco acerca de la sensación de la sala, de cómo llega, de cómo se va, de lo que implica también estar tan cerca de un capo de la droga tan importante como lo fue Ismael El Mayo Zambada, Risco. Bueno, lo primero es, cuando le preguntaron si había consumido algún narcótico, alguna droga, alcohol, él dijo que no, sin embargo, sí una medicina, y dijo, para mi rodilla. En materia de salud, también señaló ante el juez Brian Cogan que no ha visto a ningún médico, entonces la nebulosa alrededor de la salud, de que estaba grave el Mayo Zambada, por lo menos él dice, yo ni siquiera he visto a un doctor en los últimos días o en los últimos meses. La sensación, vaya, él todo el tiempo habló en español. Le preguntó directamente el juez si entendía o si hablaba algo de inglés. Él lo negó, dijo que no entendía absolutamente nada y siempre contó con un traductor. Solamente eso, tal vez el problema al caminar cuando se sentó, cuando tuvo que usar los lentes para leer esta declaratoria, esta cronología, que por cierto eso fue leída y la tenían tanto los fiscales que eran más de 11 fiscales, y el juez Brian Cogan la tenía también escrita. Es la declaración que hace y que es esta cronología, insisto, de los últimos 30 años de esta vida criminal del cártel de Sinaloa. Dice, yo mismo participé y yo mismo me hago cargo de eso. Esos han sido los señalamientos que él en primera persona ha aceptado. Insisto, estas dos causas legales, la 466 y la 262,
desde las autoridades de Estados Unidos. Ahora esperar lo que diga la fiscal Pamela Bondi en las próximas horas. También, por cierto, tuve la oportunidad de platicar hace unos minutos en el famoso chacaleo, que es como le llamamos los periodistas cuando nos encontramos a la fuente saliendo justamente del juzgado. Hablé con Frank Pérez, el abogado del Mayo Zambada, y le pregunté sobre eso. Le dije, acaba de decir el acusado que durante 30 años, durante 40 años se encargó de dar sobornos y corrupción a policías, mandos militares y políticos. Esa es la información que le va a dar a las autoridades de Estados Unidos, y lo que me contestó el abogado es: lo que sabe el Mayo Zambada se queda con el Mayo Zambada. Esa es la colaboración que vamos a tener. Al menos es la respuesta a bote pronto que ha dado el abogado, quien estuvo acompañándolo en todo momento a su lado izquierdo y quien le traducía cualquier asunto que se atorara o que no alcanzaba a entender o a escuchar. Eso es lo que ha sucedido, Juan Pablo. Ese era, digamos, en una sala absolutamente llena. Es raro, me decían los compañeros que tienen la fuente judicial de Estados Unidos, que se llenen las sillas de prensa. Había pues cerca de 45, yo creo que contando por parte de los que estábamos en español y los que estaban en inglés, pues entre 40 y 45 personas de prensa con toda la atención sobre esta figura, Juan Pablo. Y con lo que acabas de mencionar, Javier, precisamente para allá va mi última pregunta. Esta figura de testigo colaborador, finalmente, ¿podría entonces Ismael El Mayo Zambada, se mencionó algo durante esta audiencia en torno a esa figura de testigo colaborador? Y pues de repente empezar a echar de cabeza por alguien acá. No, todavía no. La verdad es que el objetivo de esta audiencia era la declaración de culpabilidad y durante 25 minutos, duró aproximadamente 43 minutos la audiencia. Durante 25 minutos el juez trataba de decirle si era perfectamente consciente de lo que iba a decir, de lo que significaba legalmente. Ya no da permiso de ningún tipo de apelación el hecho de declararse culpable. Dijo que la sentencia será tomada el próximo 13 de enero de 2026, la próxima cita de este juicio en contra del Mayo Zambada, pero no se habló en ningún momento, hasta el momento, de algún tipo de cooperación. Hoy específicamente la audiencia era para esta aceptación de culpabilidad, pero pues tal vez lo más relevante es este discurso que ha dado, esta lectura que ha dado de su vida criminal, hablando de cifras estratosféricas, insisto, 1.500.000 kilos de cocaína en los últimos 35 años desde México a Estados Unidos. Es la cifra oficial que maneja el Mayo Zambada. También habló de cómo se descompuso en la década de los 80 y los 90, incluso habló de cómo él había mandado matar a criminales rivales, también lo dijo en esta declaración. Y terminó la declaración pidiendo perdón y asumiendo también la responsabilidad de los últimos años. Hay un dato muy importante que es el que también ha llamado la atención de la prensa en general, y es una cifra que mencionó al final el juez Brian Cogan, hablando de la incautación que podría haber de bienes. Es un término extraño, pero es una incautación abierta de cerca de 15,000 millones de dólares. En inglés, 15 billions de dólares sobre la figura del Mayo Zambada y los bienes o todo lo que toque su red de dinero. Entonces, vaya, todavía no se habla de ningún tipo de colaboración, pero sin duda, la lectura de los especialistas es que después de esta declaración de culpabilidad, tendrá que avanzar en lo legal este tema. Pues un momento histórico, un momento impactante en ese sentido, Javier Risco, y ahí desde el interior de la Corte de Brooklyn estuviste presente y nos traes el reporte. Estamos al pendiente de tu participación en los demás espacios informativos de ADN 40 y de la información que se vaya generando. Muchas gracias, Risco. Gracias. Claro que sí, les agradezco mucho. Hasta luego. Buen día.